El anuncio por parte del Gobierno Nacional de la salida de Venezuela del Centro de Arbitraje CIADI ha generado una serie de reacciones en todos los factores de nuestra economía nacional. Algunos se preguntan si esta decisión implicará el incumplimiento por parte de Venezuela del laudo arbitral en el caso de ExxonMobil contra PDVSA. Otros reflexionan sobre cuál será el verdadero alcance de esta medida. Nosotros en el Mundo Economía y Negocios consultamos con un experto en arbitraje, el doctor José Gregorio Torrealba, quien nos dijo qué es el CIADI, cuáles son sus antecedentes y qué implica verdaderamente esta decisión llamada soberana. El arbitraje es básicamente un medio para resolver conflictos, distinto a los tribunales ordinarios, a los tribunales nacionales del país. La gente que quiere ir a arbitraje, sencillamente por escrito, acuerda que van a someter todas sus disputas al arbitraje y en base a ese acuerdo se genera todo un procedimiento para designar un tribunal arbitral y para conocer toda la disputa que finalmente se resuelve a través de un laudo arbitral. El arbitraje puede ser de varias clases. En primer lugar puede ser internacional o nacional, dependiendo de las partes, el asunto que esté en controversia, etc. Puede ser de equidad, es decir, decidido en base a básicamente las razones o la sabiduría del árbitro, que no necesariamente tenga que ser en base a derecho. También podemos hablar del arbitraje institucional o el arbitraje independiente. En el arbitraje institucional tenemos ejemplos muy claros. El CIADI, por ejemplo, es una institución que se dedica a administrar procesos arbitrales. El CIADI no toma ningún tipo de decisiones. El CIADI sencillamente presta apoyo secretarial y administrativo a tribunales arbitrales que se constituyen bajo la Convención CIADI, que es básicamente el instrumento internacional, un tratado internacional que le dio fundamento a su creación, a la creación de este Centro Internacional para el Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones. Para Venezuela, esa convención entró en vigencia en el año 1995, aunque la convención fue firmada en 1965 por primera vez por un grupo de países, 30 años después entró en vigencia para Venezuela. Esos tribunales están compuestos por 3 árbitros. Cada parte escoge un árbitro. Venezuela ha escogido sus árbitros, ha designado sus árbitros en todos estos casos, y el tercer árbitro es escogido por acuerdo entre esas dos partes que están en disputa. Garantiza mucho la imparcialidad en cuanto a muchos señalamientos que se han hecho. Hay inclusive estudios que han realizado profesores de universidades como la Universidad de Harvard, donde señala que el balance entre victorias y derrotas de los estados es bastante parejo. Estamos hablando de un rango entre 50 y 55% a favor de los estados. Actualmente, el CIADI administra alrededor de 21 casos por reclamos que superan el monto de los 50.000 millones de dólares. Esto no quiere decir que Venezuela va a ser necesariamente condenada a 50.000 millones de dólares, aunque pueden ser sumas bastante altas. El CIADI está fundamentado en una convención internacional, el Convenio para el Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones entre estados y nacionales de otros estados. Si Venezuela quiere retirarse del CIADI, lo que procede, está dispuesto en la propia convención, en sus artículos 70 y 71, es básicamente una notificación al CIADI diciendo que denuncia el tratado. Los efectos de esta denuncia no son inmediatos, sino que tarda 6 meses en producirse y hacerse efectiva. Por supuesto, no son retroactivos esos efectos. Los arbitrajes que están actualmente en curso, pues seguirán su curso, emitirán su laudo de ser el caso, y los laudos deberán ser cumplidos. Aquellos inversionistas que no hayan presentado sus demandas, pues bueno, ya ahí tendrán que evaluar si existe o no existe un acuerdo de arbitraje que le dé jurisdicción al CIADI, y bueno, en caso de que exista, pues tendrán que evaluar la posibilidad de presentar esas nuevas demandas. Hay que tener claro que es un tema de soberanía. Cada estado decide si quiere o no quiere continuar en la convención. Hasta ahora se han dado los casos de Bolivia en el año 2007 y de Ecuador en el año 2009.
Algunos analistas consideran que continuar en el CIADI puede traer para Venezuela una mejor y creciente credibilidad en los mercados, especialmente en el tema de las inversiones. Sin embargo, José Gregorio Torrealba, experto en arbitraje a quien consultamos, nos dice que integrar o no el CIADI no es un elemento adicional importante para atraer inversiones a nuestro país. Citó el ejemplo de la economía próspera de Brasil. Escuchemos. Brasil es una economía, todo el mundo sabe que está pujante, en pleno auge, y Brasil no es miembro del CIADI. Sin embargo, el flujo de inversión extranjera hacia Brasil es bastante amplio, muy considerable. Lo que demuestra el caso Brasil es que el ser miembro o no ser miembro del CIADI no necesariamente implica que voy a atraer más o menos inversión extranjera. Lo importante es el respeto al Estado de Derecho, reglas claras, estabilidad jurídica y oportunidades que pueda brindar el país. Un empresario, cuando está buscando un lugar para hacer negocios, lo que busca es oportunidades y no está pendiente de si va a tener o no va a tener un pleito al final de la inversión, que es una cuestión de prudencia probablemente o de prever algún conflicto, pues bueno, es otra cosa. Para muchos inversionistas pues podría ser que incluir un acuerdo de arbitraje sea un tema esencial para que pueda hacer la inversión y para otros no. El experto en arbitraje José Gregorio Torrealba destacó que el arbitraje tiene carácter consensual y voluntario entre las partes que lo suscriben. Sin embargo, el resultado del arbitraje, que es el laudo, debe ser cumplido sin excusas por cada una de las partes involucradas en el proceso. Con la entrada en vigencia el pasado mes de noviembre de la Ley de Arrendamiento, se activó la Superintendencia Nacional de Alquileres, ente que rige todas las actividades del sector según lo que dicta este instrumento legal. Conversamos con Carmen Cecilia Morantes, quien nos informó cómo ha sido el desempeño de la superintendencia en estos primeros meses de operación. Se crea la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda para darle mayor apoyo legal a las partes intervinientes en las relaciones de arrendamiento. La mayoría de los usuarios que concurren a esta oficina son inquilinos de edificios de vieja data. ¿Qué significa de vieja data? Que, o sea, son muy antiguos, tienen 30 años, 40 años de construcción, no están en óptimas condiciones, pero les sirve de vivienda a estas personas. Anteriormente se recibían 200 usuarios, ahorita vamos por el orden de 250 usuarios al día acá. Las personas vienen desde las 5 de la mañana a hacer cola para ser atendidos, inmediatamente eso se le da fluidez y esas 250 personas son atendidas. Para el registro no hay vencimiento, no puede haber vencimiento, puesto que eso va a ser un registro continuo. Es un registro que va a estar continuamente a medida que tú vayas a alquilar un inmueble. De los 100 edificios, 80 propietarios concurrieron a la superintendencia, muchos vinieron en persona, muchos mandaron a sus apoderados, pero todos con el compromiso, con esa carta de intención de vender los edificios. Ese era el único que tenía plazo. Ese plazo era hasta el 12 de enero. Nos están solicitando públicamente una prórroga. No me ha llegado una formal solicitud por escrito por parte de las personas, sino simplemente hicieron una mención a través de un periódico. Todas estas comunicaciones que se recibieron son para pedir prórroga para el registro. Por eso es que están totalmente confundidos. Pero el registro no tiene límite, porque, repito, el registro es una actividad que va a ser continua. No tienes un plazo para registrarte los que ya tienen contratos suscritos, los que ya tienen apartamentos alquilados, etcétera. No tenemos un plazo. Teníamos un plazo para la creación del registro. He tomado el periódico últimamente y sí hay inmuebles en alquiler, hay muchísimos inmuebles en alquiler. No te puedo decir si hay más o menos porque nunca me dediqué a contar los anuncios clasificados para ver cuántos habían. Pero eso es otra forma más de hablar mal del trabajo que nosotros estamos haciendo. Según cifras de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, hasta la fecha se han registrado 1.000 propietarios, 3.000 inquilinos, 110 inmobiliarias administradoras, 10 organizaciones sociales y 540 contratos de arrendamiento. La justicia en materia de inquilinato y el trato equitativo de las partes es para Carmen Cecilia Morantes, superintendente del área, la principal aspiración del ente que rige. Amigos, con esta información hacemos un corte, ya venimos con más de su programa dominical El Mundo, Economía y Negocios.